tengo unos puntos para darles antes de ir directo a la palabra, que los tengo anotados, los tenemos acá en un PowerPoint lindo, y yo quiero que tomen nota, que anoten en sus cuadernos, porque son puntos que los voy a ir desarrollando, ¿sí? Bien, estos puntos son a base de nuestro discipulado, ¿no? Del crecimiento de nosotros como líderes, pero sepan que somos líderes cristocéntricos. ¿Qué somos? Líderes cristocéntricos porque Cristo es el centro de nuestras vidas, es nuestro centro de lo que hacemos. Ahora, fíjense en lo que dice: estar más con algunos discípulos y menos con otros. ¿Les pasó que tienen algunos discípulos como que dicen, están más con Mariano que conmigo, y el otro que esto y que el otro? O que nosotros en el relato bíblico de los evangelios encontramos que Juan, que tiene, dicen los teólogos, entre 13 a 17 años, el discípulo más joven, era el que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús, pero eso no lo hacía el discípulo más cercano a Jesús. O sea, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. No dice que de lunes a viernes Juan recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. O sea, dice que en una oportunidad pasó eso, como en una oportunidad Simón Pedro caminó sobre las aguas. Pero, ¿qué tiene que ver esto? A ver, siempre tendremos discípulos que tienen como más énfasis, más ánimo, más proyección en lo que nosotros les pedimos. O sea, es como que son más despiertos, corren más. Quizás hay discípulas o discípulos que hacen más de lo que les estamos pidiendo en esfuerzo de fe. Bueno, pero donde nosotros no podemos claudicar, donde nosotros no podemos fallar, es en descuidar a los incondicionales, que pueden ser irresponsables, un poco vagos, que se quejan más de lo normal. Bueno, ahí el Señor nos está pidiendo que tengamos un poco de paciencia, o tener por lo menos un poquito de paciencia, así como Él tuvo y tiene paciencia de nosotros, y muchos de los que pasamos por un discipulado hemos tenido a alguien que tuvo paciencia, ¿sí o no? Y bueno, entonces creo que estar más con algunos discípulos que con otros, a la larga está mal, porque vamos a ver, es como que yo riegue más una planta que la otra planta. Y cuando yo me doy cuenta que una está toda seca, le tiro el agua de la semana que no le regué, que le regué a la otra. Y ustedes saben que ahí enfermamos la planta, llamamos a los hongos de las plantas, o sea, la tierra no hace el efecto que tiene que hacer. O sea, podemos llegar a matar excesivamente a la planta. Y lo mismo pasa en el discipulado cuando decimos, ¿por qué? Fulano es Benigín y el otro es Satanás, o porque, por ejemplo, este es Jezabel y el otro es, viste, Débora, la reina, viste, digo, ¿cómo, o sea, qué es lo que pasa ahí? Y entonces a veces sí tiene que ver con que hubo alguien que sí creyó, alguien que sí hizo, alguien que sí caminó, o lo que puede pasar es que nosotros hemos estado con algunos discípulos menos tiempo que con otros, y con otros más tiempo que con otros, ¿se entiende? Tengamos cuidado de eso, ¿sí? Número 2, ser frontales está bueno, pero no siempre, no con todos. Bueno, yo siempre creo que, Johnny, yo siempre creo que cuando nosotros tenemos que ser frontales, podemos utilizar lo que se llama la confrontación hamburguesa. Yo le conté, la confrontación hamburguesa es, vieron que el pan de hamburguesa que uno come en McDonald's, en Mostaza, donde sea, tiene el pan es blando, y la hamburguesa, ¿cómo es? La hamburguesa no es blanda, es dura, pero el pan de abajo, ¿cómo es? Es blando. Entonces, cuando nosotros somos frontales, está bueno ser frontales, pero desde el concepto de la hamburguesa. ¿Por qué digo? Porque nosotros nunca sabemos cómo los hermanos vienen, las hermanas vienen, las situaciones que pasan. Está bueno preguntar
Está bueno mirar un poquito, ponerme en el lugar del otro en algún momento, intentar, por ejemplo, intentarlo. Y no es lo mismo que yo diga, bueno, Mariano, mirá, vos sabés que tenía que hablar con vos porque resulta que, y vos sabés que yo te aprecio, que es una realidad, lo aprecio mucho, y después de eso viene la hamburguesa, ¿viste? Esto y esto y esto. Y abajo te pido por favor que no te moleste porque esto y porque es la realidad. O sea, no queremos que una situación donde tenemos que ser frontales por el bien espiritual, por el bien de salvación, porque está en riesgo, o por el bien del crecimiento de él o de ella como creyente, o el riesgo familiar o lo que sea, entonces a veces tenemos que hablar frontalmente. Pero yo digo, eso, yo digo, la hamburguesa pónganle un poco más de amor. ¿Un poco más de qué? Amor. Un poco más de amor. Yo digo, pero me cuesta, pero esto, eso es algo que no tiene por qué costarnos y que nosotros como líderes tenemos que apelar a eso. Entonces, ser frontales está bueno, pero no siempre. ¿No qué? No siempre. No siempre y no con todos. Hay gente que uno dice, háblame frontalmente, decime las cosas como son. Bueno, y hay otros que te dicen, a mí no, donde vos sabés que si cortás el cable rojo, explota todo, ¿sí o no? Explota todo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Bien, otro punto especial, no nos hace falta tiempo. A veces nos sobran las excusas. No nos hace falta tiempo, a veces nos sobran las excusas. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Se está refiriendo a que, por ejemplo, el tema de cuando me tengo que preparar para dar una clase. Ustedes saben que no es lo mismo dar una clase leyéndola en el camino que haberme preparado una semana antes, 15 días antes, o haberme preparado varias veces en la semana, dedicarle unas horas. Y a veces es fácil decir no tengo tiempo, o a veces es difícil aceptar que estamos desganados. Yo siempre creo que tenemos dos cosas en las que podemos recaer o no. Podemos permitir ser arruinados por elogios o salvados por administrar la buena crítica. Arruinado por elogios, que yo creo en el poder del elogio. Yo lo hablaba con Marce hace un ratito. Cuando Juan el Bautista tiene que hablar de Jesús, lo hace con elogio. Dice, vieron que yo tengo poder, pero el que viene detrás de mí es más poderoso. Es más, no soy digno de desatarle la correa del calzado. Es más, yo lo bautizo en agua y lo va a bautizar en fuego. O sea, la gente dice, wow, tanto, tanto. O sea que Juan el Bautista le abre el camino a Jesús con elogios. Y nosotros a veces como que la iglesia religiosa en realidad no está acostumbrada a recibir el elogio. Termina de predicar, qué lindo que predicaste. No, yo no soy nadie. O sea, decir, bueno, muchas gracias, me estuve preparando. No, si yo soy barro nada más, señor, por ejemplo. ¿Por qué no poder recibir un elogio? O elogiar a alguien. No lo elogio porque a ver si todavía se le sube a la cabeza y después... Pero el elogio es genial. Inclusive si yo digo, hoy voy a traer la palabra a Mariano que es más poderoso que yo, hasta es bíblico. Hasta no es Jesús, pero es bíblico. Y no soy digno de desatar los cordones de sus zapatillas. Y es un elogio, ¿viste? Pero a veces nosotros decimos, bueno, ahora va a predicar Mariano. No es como yo, pero bueno, va a predicar. Entonces eso es peor. ¿Y cómo que? Entonces digo, no, ¿qué tiene de malo elogiarnos? Es como que la lengua se nos va siempre para la porquería, para las cosas malas, que esto, que lo otro, que faltó, que no lo hizo, que no lo tiene, que no lo... Pero para el elogio, y eso está bueno, no nos perdamos, porque el elogio, cuando uno se queda con el elogio, decir conmigo, me estoy quedando con algo que no es mío. Exacto. O sea, quedarse con un elogio es quedarse con algo que no es nuestro. Es de esa persona que nosotros se lo tenemos que decir. Entonces, no nos hace falta tiempo, a veces nos sobran las excusas. Entonces uno tiene que decir, mira, pastor, orá por mí porque uno de los conflictos que tengo es que agarro así y dice Julio Salomón, ay, me duermo.
Pero resulta que me voy a dormir, prendo la tele, me miro 5 capítulos de la serie preferida y no, se me va el sueño, pero agarro y digo, Salom, y ya otra vez estoy parpadeando. Y entonces, bueno, ahí tenemos que hacer algo. Y digo, pero está bueno decir, no sé qué me pasa, es como que cuando me siento o no me sale, o me pasa esto, me pasa lo otro. Y, y no decir me falta tiempo, sino mirarnos en el espejo de Cristo y decir, no, me están sobrando las excusas, ¿no? Y cambiar. Porque si nosotros, fíjense en que una de las buenas intenciones de discipulado, de liderar, es que mientras nosotros estamos enseñándole a nuestros discípulos y discípulas clases de la Biblia, de la palabra cristocéntrica, nosotros estamos formando en ellos maestros de la palabra, porque ellos, muchos de ellos, mañana enseñarán a otros como nosotros les enseñamos, con la misma onda, con la misma fe, con el mismo entusiasmo, con el mismo carisma. Ellos lo tendrán que imitar, como dice Pablo, soy imitador de mí, como yo de Cristo. ¿Se entiende? Bien, seguimos. A veces no ¿Qué pasó ahí? No. ¿Qué pasó, hijo? ¿Dónde está Jorge? Dice, a veces no necesitamos más tiempo, sino más valentía. ¿Sí? Están mirando los errores. Y no están... A veces no necesitamos más tiempo, sino más valentía. ¿Qué significa eso? Que hay veces donde sí tenemos que ya vencemos y quebramos las excusas, pero ahora necesitamos valentía. ¿Para qué? Para hacer eso que decimos, lo podré hacer, lo podré marcar, lo podré levantar, o sea, para vencer eso, ¿no? Valentía es algo que nos saca de estar paralizados, ¿sí? El temor nos paraliza, pero la valentía nos hace ir para adelante. ¿Se entiende? Bien. Otro más. Podemos decir lo que sea a alguien, pero la forma en que lo decimos va a determinar cómo reaccionarán. Otra vez. Podemos decir lo que sea a alguien, pero la forma en que lo decimos va a determinar cómo reaccionarán. Esto es muy bueno, porque podemos enseñar lo que sea, ¿no? Podemos aconsejar lo que sea. Y si ustedes se dieron cuenta de algo, es como que la gente se siente ofendida cuando alguien le dice, pará, te voy a enseñar algo, te voy a enseñar algo. Y las personas piensan como, ¿qué me está tratando? ¿De ignorante? Una cosa así, ¿no? Y entonces uno trata de dar un consejo sin decirle a una persona, te voy a dar un consejo. No sé ustedes, pero a mí me pasa mucho. Y me pasa más quizás con cristiano que con no cristiano. Entonces, podemos decir lo que sea, pero la forma en que lo comunicamos es lo que va a determinar las cosas. Yo no puedo hablar del infierno riéndome, ni puedo hablar por ahí de la bendición del cielo con cara de infierno, por ejemplo. O sea, como comunicamos las cosas, eso va a determinar porque el silencio también es un diálogo, ¿sabían eso? ¿Qué es el silencio? Un diálogo. El silencio es un diálogo. El silencio, hay gente que te habla con el silencio, otro que te habla con la mirada, hay otro que te habla, y uno saca conclusiones por eso. Yo no dije nada, pero hizo, revolvió un par de veces los ojos así, así, o es así la boca. Digo, ¿pero qué quiso decir? No, yo no dije nada, pero vos sacás tus conclusiones. Es como yo así. Sí, no, ¿por qué hice eso? No, yo no estoy pensando mal, pero entonces esta es una cuestión que cómo nosotros comunicamos las cosas va a determinar cómo la gente va a reaccionar. En realidad es cómo nuestros discípulos van a reaccionar, ¿me entiendes? Si nosotros prestamos atención a cómo comunicamos las cosas, vamos a empezar a ver, creo que ayer yo lo estaba hablando con la hermana Janina de esto, de que hay veces, por ejemplo, de chicos que nos dijeron, este regalo te lo doy, ¿no? No lo mereces, pero igual te lo regalo. Qué basura. Entonces vos decís, pero si vos lo querés, vos lo agarrás porque sos chico, pero de grande es como que vos decís, nada, quédatelo, yo. Y muchas veces cómo se da algo vale más de lo que se dio. Cómo se da algo vale más que lo que esa persona nos está dando o nosotros estamos dando. No es lo mismo decir, mira, te voy a bendecir, Carmen. No te lo mereces, pero igual
porque no me pregunté por qué, pero te bendigo. Entonces, sí, no, pero ¿por qué? ¿Cómo quería tratar a Carmen así? A decir, Carmen, yo valoro tu esfuerzo, tu sacrificio, el corazón que tenés. Carmen la conocemos todos y hoy te tengo que bendecir en el nombre del Señor. Y yo creo que las palabras que son en realidad lo que siento por Carmen, como su pastor, quizás es más grande que el regalo, el presente que puede ser, te regalo este material. Fue más grande las cosas que yo le dije que la cosa que yo le di. Entonces, a veces vale más cómo yo entrego algo que lo que voy a entregar. ¿Se entiende? Tengámoslo en cuenta porque eso también determina las reacciones en nuestro discipulado, porque nosotros los que venimos a una iglesia religiosa, es como que te pinchaban a propósito. Y si vos reaccionabas, te decían, ah, está la carne, ¿eh? Ah, está vivo todavía, una cosa así. Prendan la churrasquera, una cosa así. Y vos decís, pero si vos me estás mojando la oreja, ah, te estoy probando, ¿eh? Una cosa así, ¿no? Yo me acuerdo que un mentor que yo tuve, uno de los andamios que Dios me puso, me dijo un día, Isaac, prepárate en ayuno. Ayuná el miércoles y el jueves, y el viernes temprano te espero en mi casa porque nos vamos a ir 7 días de avivamiento, yo voy a predicar, acompañame. Bueno, 2 días de ayuno, ahí ya me tocaba el espinazo la carne, y voy a la casa con mi bolsito, todo, y había otro hermano ahí, con él, y en el auto, en un auto que lo llevaban, y me dice, hijo, no vas a ir conmigo hoy. ¿Por? Decía yo, ¿pero por qué? No, porque va a ir él, dice. A vos te estoy probando tu carácter, dice. Ah, bueno. Me di la vuelta, me fui y decía, ojalá que te mate contra un palo de luz. Y iba a sí, y salí de ahí. Yo decía, ¿por qué me hace eso? ¿Qué basura que es? Porque me hizo ayunar 2 días. ¿De qué carácter me estaba hablando? O sea, me ilusionó. Y uno dice que las ilusiones son de las peores, porque yo no era que era pastor, evangelista, o es como que vos te estás preparando para algo, no ocupás un lugar de honra en una iglesia, y vos decís, este es mi momento, y voy a acompañar al siervo, y después te dicen, no, andate porque se me canta, porque tu carácter, anda, no me gusta tu cara. Y yo decía, ¿para qué me llamó? Y entonces eso me pasó. Después otra vez vamos a una iglesia y se larga una tormenta de aquella, pero esa tormenta que no se puede ni caminar. Entonces en la congregación estaba el pastor que lo había invitado a él con la esposa, 2 hijos, él y yo, nadie más. Y me dice, hijo, ¿voy? Sí, hoy vas a predicar vos. Vamos todavía, sí, tenía ahí un bosquejo ahí. A los 15 minutos se llena la iglesia. Hijo, dice, siento que no tenés la palabra, dice. ¿Y qué le iba a decir? Otra vez me hizo lo mismo. Y entonces yo digo, ¿por qué? Yo era un chamullo, después yo dije, no es para probar mi carácter, es que no tengo auto, no sabía manejar. Si hubiera sido mi auto, no me hubiera dicho, hijo, te estoy probando, andate a tu casa. No, porque ¿quién lo llevaba? O si era otra cosa. Entonces después me di cuenta que no, que era una falacia. Entonces yo digo, no, yo no lo hice nunca, porque a mí no me gustó, porque para mí fue algo que no se prueba así el carácter de nadie. Que nosotros no somos Dios para probar a la gente tampoco, a nuestros discípulos, nuestras discípulas. Nosotros tenemos que caminar unidos y ayudar a los demás, y a los que tienen problemas de carácter, intentar orar por ellos, ponerlos en situaciones donde uno vea por uno mismo lo que tiene que cambiar en el espejo de Cristo, y me parece que es la manera más sana, porque si no buscamos una reacción mala, ¿y para qué? Para que el otro vea, viste que este es tu pecado, viste que esta es tu reacción, viste que este sos el verdadero. ¿Y a dónde llegamos así? ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que ustedes tienen corazón, pero nunca está de más, ¿sí? Ayunen igual 2 días porque el sábado voy a... Y acá les dejo un cartel, estoy probando su carácter. Bien, hablemos con la pastoral
cuando sabemos que algo supera nuestro liderazgo. No es con la pastoral de acá de Tigre, es conmigo que soy su pastor, ¿saben? No van a ir a hablar con la pastoral, por favor. Sino conmigo, con la pastora. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿No? Hay a veces algo que supera el liderazgo, ¿no? O sea, situaciones donde dice, pastor, la verdad que yo necesitaría como que hable usted, pastora, necesitaría que usted intervenga, un tema familiar, un tema matrimonial de un discípulo, de una discípula, una cuestión que tiene que ver con la salud, un tema que tiene que ver con un consejo que ya me parece que ahí no dejen de contar con nosotros, ¿sí? Por favor. Bien, seguimos. El peor error que podemos cometer como líderes es dar apariencia de perfectos. ¿Apariencia de qué? A ver, leámoslo juntos. El peor error que podemos cometer como líderes es dar apariencia de perfecto. Ahí está. A ver, no les digo vengan al discipulado sin lavarse los dientes, ni peinarse, ni... No, sino les estoy diciendo, cuando uno da apariencia de perfecto, yo noto que la gente conecta más con nuestros desaciertos que con nuestros aciertos, ¿no? Yo hoy les voy a contar una historia, esa vez que levanté un paralítico en una campaña. Está tremendo, está buenísimo, pero es como que siempre todo te sale bien, la gente no conecta. Y la verdad es que quizás Dios nos utilizó un día para levantar un paralítico y los 200 que no se levantaron, por ejemplo, o el día que en realidad nosotros nos quebramos y anduvimos con yeso 6 meses, ¿me entienden lo que les digo? Y a veces la gente conecta más con eso, en realidad sí conecta más con eso, porque aparte de vernos en el podio de liderazgo o en un púlpito o en una ronda donde nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos que estar de igual a igual, porque vivimos creo que en las mismas ciudades normalmente, y conocemos casi el mismo grupo de personas, interactuamos, entonces dar apariencia de perfectos eso no nos juega a favor, inclusive genera que nuestros discípulos no tengan un acercamiento a veces hacia nosotros como líderes. Jesús le dijo a uno que lo quería seguir, mirá que venir conmigo no es fácil. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, le dice, a veces duermo en la calle, abajo de un árbol, en la casa de alguien que me recibe. Entonces él lo mira y se da cuenta que Jesús no es que te dice, vamos, dale que estoy en el Sheraton, en el Hilton, ahí duermo todos los días, no. Jesús es como que lo invita a vivir una aventura. Y él la piensa 2 veces, 2 por 2, 4, más 4 por 2, y saca una ecuación y dice, no sé si esto me conviene. Entonces Jesús ahí le muestra su punto que, su parte de donde era otra apariencia, otra cuestión, no era solo después de hacer milagro, dice, mirá que ahora no sé a dónde vamos a ir o qué vamos a comer, pero que vamos a dormir, vamos a comer y vamos a dormir, pero es así. Y entonces había una expectativa atrás. Y yo creo que eso está muy bueno, porque cuando a veces no tenemos la vida resuelta, pero hablamos de que la tenemos, no estamos conectando. Y aparte estamos mintiendo. Y que otra cosa es decir, estamos en la misma batalla, quizás con un poco más de crecimiento, con otras herramientas, pero te lo vamos a compartir porque yo también me enojé, yo también pequé, yo también dudé, yo también erré, yo también... Y está buenísimo, porque entonces conectamos con errores, con desperfectos, y nos vamos perfeccionando a la estatura del varón perfecto que es el Señor. ¿Sí? Bien. Seguimos. Como líderes, las personas necesitan creer en nuestro carácter, pero si erramos y no lo admitimos, destruimos su confianza. Bueno, se dice por ahí que la confianza se gana a gramos y se pierde a kilos. Eso significa que crear confianza lleva tiempo, pero la perdemos a kilos. Mañana decimos algo que no teníamos que decir, o mentimos, dijimos algo y no cumplimos con nuestra palabra y se viene todo abajo, ¿no?
Yo me acuerdo que hace un montón de años había ido a una iglesia, habré tenido yo 17 añitos por ahí, y me habían regalado, un pastor me había sembrado un anillo de plata así grande, un sello con una letra de oro que no me entraba ni poniendo 2 dedos el anillo, ¿no? Así. Y yo lo tenía ahí, fui a una iglesia y me encontré el pastor, tenía unos dedos así, parecía unos chorizos así de grueso. Y le digo, pastor, y se deja con el micrófono, no sé para qué. Pastor, tengo un anillo para ti y te lo voy a traer cuando venga el domingo que viene. Y el domingo me olvidé, pasó un mes, 2 meses, y después fui un día a predicar y como que me miraba raro la gente, así los hermanos. Y entonces una hermana que conocía me dice, no, pastor, ¿sabe qué? Acá están todos hablando porque usted prometió que le iba a traer un anillo al pastor y yo creo que lo había empeñado el anillo por ahí, no me acuerdo. Y después fui, compré un anillo y se lo llevé porque como líderes las personas necesitan creer en nuestro carácter, pero si erramos, si no lo admitimos, destruimos su confianza. Si erramos, erramos. Si nosotros erramos, dijimos esto era así y resulta que no era así, les pido disculpas, me equivoqué, no era así, y retomemos el camino, sepan entender. Yo creo que eso está muy bueno también y que hace de nosotros personas humildes. Dicen que el arrepentimiento constante es la base de la humildad, no la culpa. Que yo digo, Señor, perdóname, perdóname todos los días, sino el arrepentimiento, es el reconocimiento. La diferencia entre el espíritu y la conciencia es que la conciencia nos acusa, pero el Espíritu Santo nos redarguye, nos exhorta, pero nos consuela. ¿Me explico? La conciencia te dice tenés la culpa, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué escuchaste? Porque la culpa es un ciclo de derrota que no nos lleva a ningún lado. Entonces, si erramos, vamos a admitirlo, porque si no vamos a romper la confianza con los nuestros. ¿Sí? ¿Está bien? Seguimos. Seamos seguidores. ¿Seamos qué? Seguidores. Bien, aprender de otros nos ayuda a crecer. Nunca sigas a alguien que no siga a nadie. Bueno, seamos seguidores. ¿Por qué seguidores? Quise ponerlo así porque el Señor dice la Biblia que cuando llama a los apóstoles normalmente dice y los seguía y los siguió. Bueno, ser seguidores, ¿no? Aprender de otros nos ayuda a crecer. Recordemos que lo que Dios puso en nosotros no lo puso en otros, y de la misma manera lo que otros tienen no lo tenemos nosotros, y que si Salomón aprendió mirando una hormiga y mirándolo entre nosotros podemos aprender algo, ¿o no? No. Bueno, está bien. ¿Qué dice después? Nunca sigas a alguien que no siga a nadie. Bueno, nosotros seguimos a alguien que derramó sangre por nosotros, que sufrió por nosotros, que padeció por nosotros. Esa es la clave. Necesitamos seguir. Líderes de huellas, inspiramos una visión. Bien. En nuestro discipulado, ¿cuál es a la larga el sentido de nuestro discipulado? Levantar una generación cristocéntrica que difunda el Evangelio de Cristo y levante más discípulos para el reino. Ahora, las personas siguen visiones, no personas. Decilo conmigo, las personas siguen visiones, no personas. Ahí está. Primero sigue la visión, por más que se equivoquen con una persona que se las está contando, pero siguen la visión. Uno, te siguen por lo que comunicás, después por quién sos, primero por lo que uno comunica, por lo que uno habla, por lo que uno dice. Esto pasa para bien y para mal, gente que fue conducida al error por una visión que comunicó y que pintaba que era bueno, que había cambio, que esto y lo otro, pero después, cuando vieron a la persona, después de la visión, se dieron cuenta que era un error, una falacia. En nosotros van a seguir por la visión y después por quiénes somos. Recuerden por qué el Padre nos ama. Porque tenemos a su Hijo dentro de nosotros. Porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos a Cristo en nosotros. No es que el Padre nos ama simplemente porque sí, sino es porque tenemos a su Hijo. Porque cuando nos ve a nosotros, ¿a quién está viendo? A su Hijo, Jesucristo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿quiénes somos? Eso, que inspiramos a
en el Señor. Ahora sí, para esto necesitamos algo que es el carácter de la visión. Vamos a decirlo todos juntos, el carácter de la visión. Bien, anoten esto, tenemos que ser protectores de la visión cristocéntrica. Tenemos que ser protectores de la visión cristocéntrica. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto? ¿No? Porque lo puro está en juego. ¿Qué está en juego? Lo puro está en juego. ¿Y qué es lo puro? El evangelio cristocéntrico. Nosotros necesitamos hacer mucho hincapié, por más que, por ejemplo, en este mes estamos hablando de Julio Salomónico, de consejos que dejan huellas, y tiene que ver con la sabiduría, con tomar decisiones. Estamos entrando en la segunda etapa para finalizar este 2025, y tenemos que tomar buenas decisiones, tenemos que tener sabiduría. Pero toda base de sabiduría no solo empieza en el temor a Jehová, sino también en que nosotros mantengamos el evangelio cristocéntrico puro, centrado en Jesucristo, en todo lo que tiene que ver con Jesucristo, su sangre, su redención, sus llagas, el poder de su llaga contra la enfermedad, el poder del Calvario en el derramamiento de la sangre, la resurrección de Cristo, el poder de Cristo en Marcos 16, 17. ¿Me entiende lo que les digo? O sea, parte todo desde Jesucristo. ¿Desde dónde? Jesucristo. Ni Moisés y Elías, que los queremos y los amamos, sino de Jesucristo. Ahora, los discípulos que Dios nos entregó son el crédito del evangelio cristocéntrico del mañana. Entonces no es esto que nosotros corremos detrás de un movimiento, sino corremos detrás de la gloria o con la gloria del Señor, manteniendo puro nuestro corazón. ¿Se entiende? No en un mover nuevo, porque lo nuevo pasa como una moda, sino que mantenemos nosotros nuestro corazón puro por la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos proteger, número uno, dijimos, es la visión cristocéntrica, ¿sí? Número dos, algo más que necesitamos proteger, la unión pastoral. Necesitamos proteger la unión pastoral. Anótenlo. ¿Por qué proteger la unión pastoral y no la cobertura? Porque este techo nos está cubriendo, pero no nos habla. El techo nos cubre, pero no nos habla. Capaz que nos escucha, pero no nos responde. ¿No? Está inerte, pero que nos cubre, sí, nos está cubriendo. Entonces, nosotros lo que necesitamos cuidar es la unión pastoral. La cobertura es buena, no estoy predicando, enseñando contra la cobertura, simplemente digo que en el 89-90% de la inclinación a cobertura es algo que te cubre pero no te habla, no te soluciona. Pero la unión pastoral es una conexión, y lo que el enemigo quiere hacer es que tengamos desconexión en la unión pastoral, y entonces una oveja sigue otra oveja, y no está mal hasta que llega un momento donde necesitamos al pastor y nosotros estamos desconectados. O sea, no se distancien. Decir conmigo, no me tengo que distanciar, no me tengo que desconectar. O sea, no nos tenemos que fraccionar. Ese es el conflicto. Por eso es que yo creo en todo lo que Dios les dio a ustedes, en dones, en talentos, en poder, en unción, en palabra, pero nosotros necesitamos estar conectados. Y a mí me hace mal cuando me entero que se están ahogando y no me avisan de que el agua les daba los tobillos, porque era el momento para cambiar la historia, o el momento donde hay que orar, donde hay que vencer la tentación, donde hay que intervenir en lo personal, en lo matrimonial, en lo emocional, en lo económico, con consejo, con lo que sea. Y ahí tiene que haber una conexión en lo pastoral. Eso es fundamental. Y si nosotros no cuidamos, no protegemos la conexión divina de Cristo a través de lo pastoral, el enemigo quiere que como ladrillos estemos solos porque de un golpe nos quiebra, pero si estamos todos juntos, como una pared, y va a costar. Entonces es muy importante, y yo lo quiero recalcar porque a veces sigue pasando el tiempo y a veces pasa una cuestión como esa, ¿sí? Número 3, tenemos que cuidar o proteger las almas nuevas. ¿Quiénes son las almas nuevas? Los recién nacidos, los pequeños,
no aflojemos con el seguimiento. Algunos de ustedes tienen discípulos o discípulas que son niñas o niños espirituales. Recordemos, les repito, que la paciencia que el Señor nos tuvo y nos tiene, ahora nosotros la tenemos que tener con ellos. Y se dice por ahí que las primeras 72 horas de los recién nacidos son las más importantes de su vida. De ahí se determina la fortaleza de ese bebé, esa beba. De ahí se determina de que los órganos se desarrollen bien. Los primeros 3 días son fundamentales. Y yo no diría que en 3 días la vida de una persona le cambia en lo espiritual. Le diría 3 meses como para que eche una raíz, germine un poco. Y nosotros tenemos que estar ahí. Si lo llevamos a la numerología bíblica, a la gematría, el 3 tiene que ver con la resurrección y tendríamos que estar 3 días con ellos y tendríamos que, pero digo, más allá de 3 días, 5 días, 6 días, 1 semana, 2 semanas, prestemos atención porque no todos, vuelvo a repetir, van a entender como nosotros, no todos van a esto, no todos reaccionan como nosotros. Pero nosotros tenemos que ser constantes. ¿Qué tenemos que ser? Constantes. Oremos por ellos, hagamos una vigilia por ellos, pidámosle al Señor por ellos, protejámoslo, porque si no, terminamos siendo una iglesia de reciclaje, que recicla miembros de otras iglesias, así sucesivamente, perdiendo las almas que nosotros estamos ganando para Cristo. ¿Amén? Nosotros estamos ganando almas, entre el viernes y el lunes hemos ganado por lo menos 20 almas en el hospital y seguimos ganando almas, estamos conectados con familiares. Ahora dentro de poquito se viene el boxeo recreativo de Huellas de Fe, ¿sabían eso? No sé dónde vamos a terminar, pero con bendición. Si se tienen bronca, le ponemos los guantes, se dan un par de cachetazos. Sí. Sí, a darle a Satanás. Y bueno, es tremendo porque eso va a tener que ver mucho con los chicos, va a tener 20 minutos de palabra, 15 minutos de oración, un poco de cardio, de coordinación, de trompada, cachetazo. Pero nosotros lo necesitamos porque no somos una iglesia religiosa y hay lugares donde la verdad que no estamos llegando. Y si nosotros tenemos chicos que invitan a otros chicos que no conocen a Cristo, como ya está pasando, entonces tenemos gente que ya está recibiendo a Cristo, los estamos sacando de un ambiente, por lo menos afectamos en un ambiente negro, oscuro, malo, de tinieblas, y ahora llegó el momento para orar de semana a semana, pero llegó el momento donde lo invitamos a una reunión, después llegó el momento donde entra un discipulado, después llegó ¿me entienden lo que les digo? Sí. Si esto es cristocéntrico, todo lo que hagamos empieza y termina con Cristo. Eso es ser cristocéntrico. Tu negocio puede empezar y terminar con Cristo. A mí me pasa, yo estoy vendiendo en una sociedad con un hombre que trabaja haciendo marroquinerías, cosas como estas. Y vez pasada me reuní con una señora que tiene un local en San Isidro y estuve hablando con ella de negocio, de cómo abastecer su local en San Isidro. Y también tuve la oportunidad de hablarle de la fe, porque me preguntó por esto, porque lo otro, porque de la palabra, y después por qué esto, y seguimos por lo otro, y también le hablé a Juan, que es el que trabaja haciendo todos los cueros, y esto y lo otro, y si es cristocéntrico, todo lo que hagamos empieza y termina. Yo le he visto a Laura que a veces hacía transmisiones y me decía, acá estamos, mientras estamos haciendo pilates, pilates con mis alumnas, y las alumnas no todas son cristianas y me tenían que escuchar, quieran o no, si no se iban, y escuchaban, y era pilates cristocéntrico. Entonces hay gente que cree que si mete a Cristo pierde clientes, se rompe el negocio, entonces no, estamos totalmente equivocados. No solo el discipulado tiene que ser cristocéntrico, nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Ahí es donde nosotros ganamos. Si no, nos ponemos acá el delantal de cristocéntrico, salimos acá, nos sacamos, no.
Es algo que tenemos que llevarlo, ¿sí? Bien, número 4, ¿puede ser o no? 4. Tenemos que proteger la unción. Tenemos que proteger la unción. ¿De qué protegemos la unción? De la inmundicia, de la rebeldía. Acuérdense conmigo que si nosotros no honramos la unción se defiende de nosotros. La unción tiene su propia ruta, su propio destino, su propio mapa. ¿Se acuerdan cuál es la gloria de un ungido? Es hacer la voluntad de Dios cuando nadie lo ve. Y eso es una de las mejores formas de las cuales nosotros mantenemos la unción, no en días donde estamos expuestos a lo público, sino cuando estamos bajo ataque de fuego, cuando estamos en momento de esto, del otro, cuando nadie nos ve. Esa es nuestra gloria. Es no perder la unción del Espíritu con tentaciones, con provocaciones, con esto, con lo que sea. Nosotros cuidamos la paloma. Entonces, esto tiene que ver también con cuidar. Necesitamos cuidar nuestros oídos. ¿Qué hay que cuidar? Sí. Alarma, por favor. Porque, por ejemplo, si vos escuchás que te dicen, no sé, che, ¿por qué vos no predicás tanto? Y fulano sí, que al lado tuyo no es nada. Por ejemplo, hay gente que pasa eso. Y por ahí, si no estás bien o no anduviste bien esa semana, te empieza a pasar algo por dentro. Y esa gente mandada por el diablo que va a querer alimentar nuestra alma o nuestro ego. ¿Para qué? Para desviarnos del propósito. Entonces, si a nosotros nos están por decir, mirá, a mí me parece que vos no figurás en esta iglesia, o sea, nosotros lo que tenemos que decirles a esas personas es: yo no estoy llamado a figurar. ¿Qué le vamos a decir? Yo no estoy llamado a figurar, yo estoy llamado por Dios a ser fiel a la visión cristocéntrica, como siervo o como sierva de Dios. No estoy llamado a figurar. Estoy llamado a ser fiel a Cristo. A eso somos llamados. Pero si nosotros lo alimentamos, eso mañana terminamos haciendo un chanchito de oro y chao. Y abracadabra y todo. Entonces nosotros hay que cuidarnos y hay que tener la palabra correcta. Entonces el enemigo va a querer matar, volviendo atrás, a toda la gente que ganemos para Cristo. Matar su fe, matar su ánimo, matar la responsabilidad que pusieron en la palabra, que dijeron el sábado vamos a la reunión, el miércoles vamos a la reunión, y no lo van a hacer. Entonces a veces va a pasar que va a decir: yo llamé, pastor, lo llamé 2 veces y no me contesta el teléfono. Y entonces se empieza a sentir como algo que nos estamos rindiendo, ¿no? O sea, yo cuando escucho eso estoy entendiendo de que ya hice todo, no puedo hacer más nada. Y pasa. Yo he tenido un montón de ataques de frustración por hacer seguimiento a alguien y que después me termine bloqueando, por ejemplo. O hacer un seguimiento que termine: no, por favor, gracias. Pero nosotros creemos en el llamado. En todo caso decimos: voy a seguir orando, Dios lo va a hacer, Padre, mandar una bendición o mandar una crisis para que se acuerde de vos. Pero nosotros no es que decimos perdimos, el Evangelio no hizo lo que yo pensaba que iba a hacer en esa persona. Entonces eso es algo en lo que no podemos bajar los brazos, ¿sí? Ni caer nosotros en la frustración, porque llega un momento, se abre la puerta y la bendición los abraza, hasta los que nosotros creímos que ya no había más nada para hacer. ¿Amén? Bien. Otra cosa que hay que proteger, la prosperidad. Anoten, hay que proteger la prosperidad. La prosperidad de que, a ver, en la grandeza siempre es más grande el que le sirve a los demás. Pero para ayudar a los demás tenemos que ser gente próspera. ¿En qué? En emociones, en esperanza y en fe. Eso es lo que el apóstol Juan nos desea a nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿En qué? En emociones, esperanza y en fe. Entonces, nosotros tenemos que ser prósperos en esto, porque nosotros hablamos de la prosperidad
como un bien económico que se multiplica y está bien, es parte, pero no es el todo, sino que tenemos que prosperar emocionalmente, espiritualmente, tienen que ser áreas donde nosotros tenemos que estar prosperados, porque necesitamos